Este clip pertenece a la entrevista del otro día. Si la quieres ver completa, la puedes buscar en el canal. Siéntate y disfruta. Realmente es una cosa impresionante. Es la primera vez en la historia de la astrofísica que se observa un comportamiento de un objeto cósmico que desafía las leyes conocidas de la física por los estudios realizados de fenómenos físicos y los modelos matemáticos aplicados al estudio de esos fenómenos físicos por los científicos humanos. Es la primera vez que observamos tal comportamiento, tales manifestaciones que están verdaderamente reñidas con la física conocida en el universo observable a través de los estudios científicos. Es algo verdaderamente imponente e impactante, de primerísima actualidad, que trataremos de explicar para los amigos de Hijos del Sol. Muchísimas gracias. Es increíble, señor Pierre. Permítame decirle que le echaba de menos. Sí, gracias. Yo sí, también me siento satisfecho, orgulloso y de poder participar nuevamente en tu programa, Diego, y de poder entrar en sintonía, en contacto con los Hijos del Sol después de un tiempo. Claro que sí. Y es uno de los programas donde me siento muy a gusto y eso No, gracias. me inspira el ambiente del programa, me inspira a dar mi mejor versión. Muchísimas Con, gracias. Muchísimas gracias. Siempre que ha venido nos ha dejado, vamos, sorprendidos, como la introducción que nos acaba de dar. Me gustaría hacerle varias preguntas. ¿Qué opina? Bueno, ya sabemos que la NASA es muy hermética, ¿de acuerdo? Pero en estas últimas semanas hemos visto incluso como Avi Loeb, como Michio Kaku, como grandes figuras eh, eh, actuales también, pues han dado su opinión y se han plantado enfrente de la NASA a decir las teorías más plausibles e incluso han hecho una escala de valores, que ya son ocho señales que hay que se podría asegurar que es una entidad o una nave extraterrestre. Cumple sí, ocho, creo, disculpa que le corte, 8 de los 10 requisitos cumple ya. sí. Y es que a científicos de la talla de Avi Loeb, astrónomo de Harvard, y Michio Kaku, hay que escucharlos. Sí, Porque cuando ellos se pronuncian en este sentido, de la firma tecnológica, de la firma energética, detectada en un objeto cósmico interestelar, hay que escuchar a grandes científicos conocedores en la materia. La NASA se está viendo abocada por la presión que ejerce la opinión pública internacional, encabezada por estos grandes científicos, a dejar fluir la información que otrora ha sido sesgada, manipulada y censurada por las agencias federales del tío Sam. Porque aquí es donde está el problema. Las agencias, hay que recordar que la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense NASA, es una agencia federal que se maneja con el presupuesto de la Administración Federal estadounidense. Por lo tanto, en sus orígenes, cuando las misiones del programa lunar Apolo dejaba fluir información y el público recibía realmente datos interesantes sobre las investigaciones del espacio sideral. Pero esto fue cortado de raíz por órdenes de la Administración Federal estadounidense, que, controlando de manera con un yugo prácticamente militar a la agencia espacial, ordenó esa censura, esa manipulación y esa tergiversación. Eso nos lleva a conectar con entidades. Recuerden siempre que lo he explicado en varias oportunidades. El Vaticano tiene un rango de Estado y la censura impuesta por la Administración Federal estadounidense y las administraciones públicas en otras potencias mundiales o potencias espaciales, la censura impuesta, la manipulación de la información, el sesgo, la falta de suministro de los detalles de los hallazgos en las investigaciones espaciales por parte de estas potencias, se debe también y está en conexión con el rango de Estado del Estado Vaticano, que mediante convenios ha exigido o ha firmado o ha solicitado que no se deje fluir la información sobre estos importantísimos hallazgos en las investigaciones espaciales. Eso no lo podemos olvidar. Y la NASA, que inicialmente era una organización
que no era tan oscura, tan opaca como en la actualidad, dejaba fluir en la época de las misiones Apolo, dejaba fluir información, luego fue cercenada. Prácticamente fue, pues, en su noble intención de dejar fluir la información de los hallazgos espaciales, fue pues, cercenada por la administración federal estadounidense. Hay que explicar ese detalle, que es Es por importante. el, supongo que será por el control, ¿no? Para no perder el control que tienen de la información y el control de la Sí. sociedad, ¿no? Se esfuerzan en mantener el control de la información porque el control significa dominación mundial. El control de la información se traduce en dominación mundial, supremacía por encima del resto de las naciones. Y en el caso del Vaticano, lo que interesa es que no fluya esa información sobre la existencia de otras inteligencias, porque es difícil de explicar. Les resultaría difícil de explicar que hay otras inteligencias, otras civilizaciones organizadas que están más avanzadas que la nuestra, por encima de la nuestra, y que podrían darnos indicaciones de cómo realmente ha sido creado o cómo realmente surgió el universo, cuáles son las leyes de la física y de las matemáticas aquí y en otros lugares del universo, y cuáles son las posibles soluciones que han adoptado en otras civilizaciones a los problemas que enfrenta la humanidad actual. Probablemente nos dirían que las otras inteligencias más avanzadas que la humana, que ya han pasado por los problemas que enfrentamos en la actualidad, probablemente nos dirían que gran parte de los problemas de la raza humana son la jerarquía religiosa y sobre todo y en particular las élites políticas que persiguen la dominación mundial. Entonces, claro, eso no les conviene al estamento gubernamental en las naciones, sobre todo en las potencias mundiales de la era espacial, no les conviene que se conozca la información de otras inteligencias que nos podrían asesorar sobre cómo librarnos de la influencia negativa de esas élites que persiguen la supremacía, la hegemonía y empeñadas en el control de la información y de la dominación mundial. Así es, señor Pierre. Me gustaría comentarle varias cosas. He estado repasando en el canal el tema Atlas en profundidad. Bueno, ha sido una locura. Me gustaría saber su opinión sobre esto. Desde que se han señalado y se han encontrado balizas de VIDAC y la han denominado vida divergente. Y luego también ha cambiado de velocidad 7 veces, cambió su centro de gravedad, se adaptó a la órbita de los planetas internos siguiendo la ruta de nuestras mismas máquinas, de nuestras sondas, como echando un vistazo. Bueno, todo esto es la primera vez que pasa, señor Monteagudo. Algo tan claramente extraterrestre, no recuerdo otro caso igual. No sé usted qué piensa, sobre todo sobre lo de la vida divergente. Me interesa muchísimo. Bueno, vamos por partes, porque es que Sí, las señales que envía son tan poderosas que prácticamente encaja en lo que he definido previamente como entidad cósmica independiente. Tal parece que el objeto cósmico 3 Atlas se autogestiona en su viaje a través del medio interestelar. Y me explico, ¿por qué decimos que se autogestiona? La clave está en analizar de dónde proviene la energía para mover ese objeto cósmico en un viaje por el medio interestelar que son cientos, miles, millones de años luz de viaje. Es decir, ha tenido el tiempo suficiente para viajar a lo largo y ancho del universo y hay que preguntarse de dónde fluye la energía necesaria para impulsar a 3 Atlas. Entonces, sabemos que por los cálculos matemáticos que se ha efectuado que no puede ser energía nuclear, porque se necesitaría una cantidad de materia nuclear colosal. No puede ser eso. Tampoco parece que sea simple y llanamente con energía obtenida a partir de la radiación solar,
porque en muchos momentos de su viaje está muy lejos de las estrellas e inclusive en la mayor parte de su viaje por el sistema solar ha estado muy distante de nuestra estrella anfitriona, del Sol. Lo que se sospecha, lo que se intuye, es que podría estar utilizando este objeto cósmico 3 Atlas un reactor, una especie de reactor de fusión nuclear, que es distinto de la fisión. Sí. La fusión viene a ser la combinación de núcleos atómicos y que se abastece incluso del medio espacial circundante. Sí, Y esto tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. esto que ha dicho es apasionante. También lo he leído en artículos, o sea, aparte de la anticola que tiene, que en teoría se acercaba al Sol cuando pasaba cerca, que eso es la primera vez que se ve eso, una anticola que se acerque al Sol en vez de alejarse. Y no solo eso, sino que es curioso lo del zinc, que es ausente de hierro. No solo desprende zinc, otros gases, también emite un tipo de señal que ha sido captada, que duró 14 segundos. Todo esto es súper interesantísimo, señor Monteagudo. Sí, te lo voy explicando por partes porque es Vale. muy emocionante Sí, sí, y tengo que traducirlo al lenguaje que me comprendan todos los hijos del Vale, Sol que nos sintonizan. de acuerdo. A ver, el tema de la fusión nuclear es importante porque en el medio, en el espacio sideral, en el medio interestelar, el elemento químico que está más presente, el más abundante y el más ligero es el hidrógeno. Entonces, si nos dijesen, ¿verdad?, en la humanidad, al conjunto de científicos de la humanidad, de qué manera podríamos desarrollar una parte importante de la investigación espacial, sería precisamente con un objeto cósmico que a medida que avanza en el universo se puede proveer de los recursos necesarios para generar su propia energía. Y de esa manera la teoría, ¿verdad?, que ha surgido es que podría, valiéndose de una especie de reactor de fusión nuclear, tomar del medio interestelar, el objeto 3 Atlas, tomar del medio interestelar el hidrógeno, que es muy abundante en cantidades, pues, que es el mismo hidrógeno que en el interior de las estrellas genera la combustión permanente, casi eterna de muchas estrellas. Pues ese mismo hidrógeno lo puede tomar del medio interestelar y mediante la fusión de núcleos de hidrógeno y de isótopos de hidrógeno generar una cantidad enorme de energía, lo cual esto es compatible con la potencia que se ha observado en la emisión de señales electromagnéticas. Entonces, una cosa nos lleva a la otra. Primero, parece ser un objeto cósmico o se comporta como tal que pudiese abastecerse de recursos como el hidrógeno tomados del medio interestelar y mediante fusión nuclear generar la energía para propulsarlo y para que pueda autogestionarse también hasta el punto de acelerar en un momento dado y desacelerar en otros momentos.